Hermanos, bienvenidos a este último episodio de nuestro novenario de Guadalupe con el Padre Miguel Camín. Tenemos un cierre como con broche de oro en este momento. Padre Miguel Camín, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto. Creo que lo voy a extrañar ya después. Sí, te vamos a extrañar y la gente nos va a reclamar. ¿En dónde está el amiguito? El amiguito, por ahí no estaba preso, muerto, andaba de parranda. Vamos a concluir un poco como cuando yo hago una visita al santuario de Guadalupe con personas, con grupos que me han pedido, etcétera. Explicamos todo el santuario desde el mundo prehispánico, por qué es importante, los lugares, comenzando un poco cronológicamente, los elementos simbólicos, y ordinariamente terminamos haciendo una contemplación de la imagen de Guadalupe. De eso se trata el episodio de ahorita, sí, de la contemplación del icono. Del icono, exactamente, de la imagen de Guadalupe. Claro, quien estemos en la Basílica de Guadalupe, sentados, pasemos, lo que sea, siempre nos llamará la atención. Ya tienen el contexto en el que se da, en el que está colocado ese grandioso icono. Pero ahora vamos a hacer un acercamiento para ir viendo algo. Ya les anunciaba un poquito, hablando del crucifijo, este aspecto. Bien, quisiera comenzar con el rostro mestizo de Santa María de Guadalupe, que eso es así como lo básico para entenderla, para saber que es nuestra. No nuestra de México nada más, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos así muy chauvinistas y... No, es de América Latina, es tuya, de más moradores y todos aquellos en Europa. En Roma mismo, cuando vivíamos, ¿te acuerdas cuántas imágenes de Guadalupe hay en Roma? Sí. Iglesias y todo, en otras, en el norte aún, en fin. En París. En España, ni se diga. No, en España. La primera copia de la imagen de Guadalupe no se hizo en México, curiosamente, no sé si lo sabían. Se hizo por Echave Orio en España. Un pintor español la hizo. Y por ahí búsquenla en el internet o en los libros y van a buscar Echave Orio, imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue la primerísima imagen, copia que se hizo de la Virgen de Guadalupe. Entonces, interesante. Entonces, el rostro mestizo de Santa María de Guadalupe. Claro, al inicio de la patria, al inicio de la nación, cuando estábamos siendo arrullados en la etapa del comienzo por Santa María de Guadalupe, su rostro anunciaba exactamente lo que iba a ser esta nación. Que a veces tampoco entendemos y la historia oficial y las situaciones oficiales y discursos oficiales nos hacen dudar y no va a guardar el equilibrio con un odio a todo lo español, con un odio a todo lo ibérico y a veces no siquiera no más lo ibérico, sino lo europeo. Y lo distinto de nosotros. Somos distintos, etcétera, pero también está metido en nuestra vena el aspecto español, queramos o no. Sí, sí. Quiten México y quiten España de México y se quita todo. Y con España, como lo decíamos, viene toda Europa y África y los árabes. Los árabes, pues, sí. Tantas palabras. Los judíos, ¿no? Y los judíos, tantas palabras que usamos en árabe. Porque nuestro castellano. Ojalá, exactamente. Guadalupe mismo es árabe. Muy bien. Guadalquivir, Guadalajara, todo lo que es Guada, es río en árabe y es por eso también en la península hay tantos nombres así, definitivamente. Entonces, un rostro que anuncia rostro mestizo de una nueva nación, configurada exactamente con la síntesis de lo europeo,
lo castizo, etcétera, las personas que vienen del sur, que tienen esta mentalidad tan especial y que se parecen tanto a nosotros. Una vez estando en Sevilla, me levanté y bajé a desayunar y el señor del restaurante lo primero que me dijo, café con leche y pan. Y dije, ay, igual que mi mamá. Entonces me dijo lo mismo que mi mamá. Entonces, porque era lo mismo que decía mi mamá en la mañana. ¿Ya, tu café con leche y pan? Pues sí. ¿Quién no se come una concha en la mañana? Entonces, pues tan sabroso, ¿verdad? Y todo el mundo indígena sintetizado, pues, en esta realidad. Sobre todo, atención, que el mensaje guadalupano, que está por escrito, allí lo vamos a clarificar. La madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Porque el mundo prehispánico había llegado a la idea de un solo Dios. Ordinariamente se dice, los indígenas eran politeístas y todo eso. El grupo mexica, ya un poco inspirado desde Netzahualcóyotl, ya tenía un poco esta idea de que existía un solo y único Dios. Los demás eran como imágenes de este Dios, como expresiones de este Dios. Y además, todos los dioses tenían esta dualidad, porque la cultura indígena siempre es dual. El día y la noche, el bien y el mal, la muerte y la vida. Por eso ahora tantos, para el Día de Muertos les encanta la mitad dejarla en carne viva y la otra mitad se pone en su calaca. Y en el Museo de Antropología hay una expresión bellísima de una calaverita, un rostro así pequeñito, la mitad y mitad. Sí. La vida y la muerte. En el calendario solar, exactamente las dos serpientes que se encuentran al centro, la vida y la muerte. Las serpientes de fuego, además, y que se encuentran, y una trae un antifaz, la muerte, la noche, y el otro no trae nada porque es el día. Inclusive la Coatlicue. La Coatlicue, por supuesto, todos estos elementos que se van combinando y que además surge de la tierra y de la tierra va llegando hasta llegar a lo alto. A las dos cabezas. A las dos cabezas, la duplicidad en este aspecto. Miguel, yo entiendo que esta concepción del único Dios, Ometeotl, mexica, es como una reflexión de las altas esferas, ¿no? De las élites, pero que en realidad el pueblo seguía pensando en su diversidad de dioses, como que no podemos decir que la mentalidad mexica era monolítica, ¿no? Que todo mundo creía en un solo Dios. Yo creo que esa es la explicación de por qué en la fe cristiana tenemos una doctrina muy sólida, pero la gente cree en lo que quiere, ¿no? En lo que se le ocurre. En lo que quiere. Sí. Porque a veces cuando no se ha asumido totalmente el evangelio clarificado, pues nos vamos por la tangente. Sí. Entonces, el cristianismo es la supercarretera. Sí. Pero pues agarrar el camino de brecha, en fin, o la federal, la carretera federal, que está bastante bonita. Federal, pero tiene muchos baches. Es más bonita. Tú, pero vas brincando por todos lados, ¿no? Entonces, sí, es cierto, sí, claro, todo eso siempre ha aparecido en todas partes. Sí. Ya te decía lo que se quejaba San Agustín, que les decía, ¿por qué no se forman? Sí. ¿Por qué no entienden bien la fe cristiana? Sí. A ver, ¿qué está pasando? Porque además... En todas las culturas, ¿no? En todas las culturas ha sucedido. En el pueblo de Israel, en Egipto, no, claro. En Mesopotamia. Una cosa es la idea de los ilustrados y otra es la realidad del pueblo. Pues por eso tenía que venir los profetas. Para decirle al pueblo de Israel, Señor, ya, por favor, conviértanse. Ya no estén destruyendo la alianza con Yahvé. Y llegó a tal término, a tal circunstancia, que por eso fueron deportados. Sí, y por eso se cayó el cielo. Sí. 400 años. Exactamente. No hubo palabra.
Exactamente. Entonces es terrible y ya otra vez vuelvan del exilio. Estamos en el tiempo de Adviento, todos estos hermosísimos textos de Isaías, de Oseas, de Amós, de volver, de la añoranza del regreso, de volver a reconstruir Jerusalén, de que el tronco de Jesé reverdezca, de que la familia de David resurja. El desierto florecerá. El desierto florecerá, bosque clama en el desierto. Y porque además, qué terrible es andar por el desierto. Me acuerdo cuando fuimos al desierto, en el Sinaí, por el desierto, qué subidas, qué bajadas y todo eso, qué problema. No. Es cuando entiendes lo que dice el profeta y por qué necesitas anchas calzadas y un camino recto. Porque si bajas y vuelves a subir, pues llegas al día del juicio final. Sí. Decía Pablo VI, todo presbítero tiene que pasar una vez por lo menos en su vida por Tierra Santa. Y yo les digo a mis hermanos presbíteros cuando los llevo en peregrinaciones, les digo, es que ahora vamos a leer la Escritura desde otra perspectiva. Sí. Porque estamos aquí, en el aquí. Es como leer a la Virgen de Guadalupe en esta perspectiva porque estamos aquí. Bien, ya no te distraigo. Los excursos son maravillosos, definitivamente. Bien. La Virgen de Guadalupe, entonces. El rostro mestizo. El rostro mestizo. Lleva en su broche una cruz griega y todos piensan que es una cruz cristiana, así como muy normal. Pero hay que pensar que en el 16 la cruz griega no se usaba. Nosotros nos dividimos 10 siglos de Oriente. O sea, pues poco a poco nos ha ido otra vez influyendo. Sí ha habido siempre influencia, no olvidemos, ya hemos citado a Venecia y todo aquello. Ravenna. Sí, exactamente, Rávena, que es algo maravilloso. Pero estábamos peleados y nos veíamos feos y se sacaban la lengua, cositas así, ¿verdad? Y no es ese mismo concepto. La cruz latina fue la que durante siglos permaneció. San Francisco oyó una vez predicar al Papa cuando se iba a iniciar un concilio, el concilio de Letrán, que la cruz de Cristo era la Tao. ¿Por qué? Pues porque estaba el travesaño. Y llegaba el travesaño y de ahí fue colocado Jesús, por eso ellos usan tanto la Tao. San Francisco dijo, yo voy a tomar la Tao para mi comunidad. Pero la cruz que tiene Santa María de Guadalupe en su broche es la cruz del quincunce. O sea, es la cruz de los 4 rumbos del universo. Ahora entramos otra vez al mundo indígena, a que lo que está expresado en arte, lo que está expresado en imagen, tiene un concepto, idea, y un concepto filosófico aún. Gracias a toda la investigación del siglo XX, hemos llegado y entendido la filosofía náhuatl, indígena. En el seminario era tan novedoso en esos años, cuando nosotros estudiamos, no les vamos a decir cuándo, que hubiera un curso de filosofía náhuatl. Era de lo más novedoso, de lo más interesante que podía haber, porque si no, como presbíteros, pues de estas partes centrales no íbamos a entender muchos aspectos, y gracias a Dios pues lo hemos entendido. La flor entonces del quincunce es la flor de los 4 rumbos del universo. Han existido 4 rumbos del universo. En la piedra solar se ven exactamente 4 recuadros alrededor del centro, y el punto central es el Ometeotl. Exactamente, ahí está Ometeotl. Ometeotl significa el Dios vivo, único, verdadero. Entonces, y que tiene otros títulos, el de la cercanía y el junto, que dice el Nican Mopogua, el Dios por quien se vive, el de la cercanía y el junto, el Dios el que todo lo sustenta, el que todo lo sostiene. Entonces, ya nos va anunciando este aspecto. La vestidura, la túnica de la Virgen de Guadalupe, entonces va
a manifestar que es el elemento tepetl, que se llama en náhuatl, que es La flor. la flor del tepetl, que el cerro, el tepeyac, punta de nariz, que significa ha reverdecido. De allí salen las flores. Ojo, malas traducciones, que son rosas, rosas de Castilla. Qué romántico. No es cierto. Era diversidad de flores. Bueno, ya les cité también que la traducción del padre Rojas es la más exacta. No, es que los del siglo XIX y todavía los del principio del XX las rosas de son Guadalupe más cuento. ¡Qué realidad! No son solo rosas. son flores. Son flores. Diversas. Diversas, porque los indígenas en la diversidad de flores veían la presencia de Dios. In Xochitl, in Cuicatl, flores y cantos. O sea, flor y canto. Pero eran muchas flores. Pero los románticos del 19 decían, ay, es que para que Zumárraga entendiera, tenía que ser rosas de Castilla porque él las conocía de allá. Iba a decirse, pues, ¿cómo es posible que aquí estén? Si además es tiempo de invierno. En la temporada. Exactamente. Temporada. No, y el Nícano Pogua bien dice, y el hielo bien que hace su trabajo, o sea, no se da nada porque están las heladas, ¿verdad? Del invierno. Pues es que está a punto de entrar el invierno. Ya el otoño en su final y el invierno entrando, porque a veces no distinguimos bien todavía otoño-invierno, increíble. Entonces, esta diversidad de flores. Al centro está la flor del quincunce, en el vientre de la Virgen María de Guadalupe. Entonces, igual, aquí sí, una flor, un círculo, con sus 4 pétalos. Igual. No son, como en la cultura occidental, los puntos cardinales. Los indígenas ni idea tenían de eso. No, rumbos, o sea, etapas, historia anterior que se centra, y aquí está. ¿Quieren ver la flor del quincunce auténtica hecha en tiempos de los teotihuacanos? Vayan a Teotihuacán, bajen a la parte subterránea que está debajo de la parte del palacio de Quetzalcóatl Mariposa. Y allí está. Esto curiosamente se conoció hasta los años 60. Entonces, y la Virgen de Guadalupe la vemos desde hace 500 años. Dice uno, qué interesante. Y no sabían que existía. Allí. Hay la parte antigua, o sea, otra parte se destruyó, pero pues como en todas partes, para que uno se dé la idea exactamente de cómo era, pues se reconstruyó. Y se ve bien claro lo que está reconstruido y de lo que es antiguo, porque además mantuvo los colores. Porque estando subterráneo, pues sí. Pues se acaban de encontrar un montón de momias, y no de Guanajuato, sino de Egipto, pues que no encuentren todas estas cuestiones, que son momias anteriores a Cristo, imagínate, nada más. Entonces, esta tierra que guarda todo, que es increíble cómo la tierra va guardando y luego se va sacando de ella todo este aspecto tan interesante. Después, la Xihuitlmatli, que es esta vestidura que viene encima de la muy noble señora, un elemento que usaban los nobles, y que efectivamente, otra vez venimos al concepto de la dualidad. El día y la noche. Entonces, la noche estrellada, el día, pero es el día es el momento del amanecer. O sea, no es la claridad del mediodía, sino... No es el azul. No es exactamente. Y el azul, así no, es el cielo, no. Es el azul de la mañanita, sí. No se nos olvide que en el mundo prehispánico, los Tlahuixcalpantecutli, Venus,
el lucero de la mañana, era muy importante, porque el lucero de la mañana anunciaba que venía el sol detrás, que es Tezcatlipoca, que es esta divinidad del sol. Dual también. También dual, todo, Hay un todo. Tezcatlipoca negro y un Tezcatlipoca rojo. Sí, sí, y luego imagínate, por eso el templo mayor de la Gran Tenochtitlan, una doble dedicación, como A Tlaloc y a Huitzilopochtli. a Huitzilopochtli, exactamente, el sentido, y Huitzilopochtli el sol. Y lo tenemos que imaginar mucho cuando vamos, estando en la parte de afuera. En la parte de adentro del museo, gracias a Dios, pues ahí están las maquetas, sí, y eso nos ayuda mucho. Sí. Y aún las maquetas de afuera creo que ahora las pusieron abajo, no sé, rehicieron un poquito ahí. A mí me hubiera gustado, yo lo hubiera hecho, dar la idea de poner una especie, que se puede hacer ahora con estas fibras transparentes, como nomás, lo mismo que pasó en Teotihuacán, ¿no? Ahí sí lo hicieron de piedra, pero aquí como algo así como para darse la idea. Ay, mira. La grandiosidad. La grandiosidad, todo aquello. Y además las etapas que tuvo el Templo Mayor también, en ese sentido. La imagen de Guadalupe entonces va a tener todo este elemento dorado alrededor de la Xihuitlmatli. Y después, toda ella vestida de sol. O sea, con los rayos. Pero más que los rayos, primero una especie de aura. Ah, bien. Si observamos muy, muy bien en la basílica, primero una aura. Y después ya van saliendo los rayos. Porque exactamente detrás de ella está el sol. Está el sol. Viene el Hijo, el verdadero. Sol de justicia que nace para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Miguel, yo escuché una interpretación de que la Virgen de Guadalupe estaba eclipsando a Huitzilopochtli. Yo creo, volvemos a lo mismo que a veces, siendo así como muy, muy nacionalistas, decimos, decimos, no, la Virgen de Guadalupe viene para acabar con todo lo que era así casi como demoníaco, idólatra y todo aquello. También he oído que dicen, es que la luna negra la pisa porque es entonces representación de todos esos ídolos indígenas. De piedra. De piedra. No, es la armonía total. El icono es un icono en armonía. Ya no te digo de toda esta cuestión de las medidas, de la medida aura, de la pintura, porque ya están esos estudios. Puntos de cuánto mide aquí, cuánto mide acá, etcétera. Los arquitectos saben muy bien todas estas cuestiones de la medida aura, y los pintores, por supuesto, pero creo que no es lo más adecuado decir así como que vengo a destruir, vengo a sintetizar, vengo a retomar y a darle un justo sentido. Para mí siempre ha sido aquello que dicen los padres de la iglesia, las semillas del verbo que ya estaban sembradas en todas las culturas y que al anunciar el evangelio florecen. Por eso el Tepeyac florece. Ahora, la Virgen trae las manos juntas, a la manera de oración medieval, que es una manera de entender. Pero también dicen los antropólogos y todo esto, por viendo algunas piedras indígenas, que es como una manera de ir aplaudiendo, para que haya como que esa forma rítmica sagrada, vaya la danza. La danza. Piensa, por ejemplo, en la danza de, nosotros les decimos voladores de Papantla y eso, pero propiamente es la danza de los águilas. Y ahí exactamente están igual.
los 4 rumbos del universo y el centro, en ese inmenso palo. Y entonces allí se va haciendo. Y el que está arriba con la flauta y la chirimía y el tamborcito, exactamente, está haciendo esto. Porque hay un momento en que en la imagen, cuando tú juntas así muy piadosamente tus manos, como nos enseñaron desde niños y en la tradición cristiana, etcétera, pues las juntas totalmente así. Ajá. Pero cuando estás aplaudiendo, y entonces en la imagen se ve un poquito desfasadas las manos. Ajá. Entonces de allí se saca esa conclusión. Entonces se dice, ese valor. En la Basílica de Guadalupe, cómo me llamaba la atención esta experiencia con mis largos años de estar allí. Especialmente cuando iban los grupos que decimos danzantes, que debemos de decir concheros, santiagos y todos estos. ¿Cómo me llamaba la atención? La forma rítmica, sí. El tiempo que llevaban, los tenabares, los demás instrumentos, el huehuetl. Es que yo decía, y además, ¿a quién no le llama la atención? Oye, es eso, y las personas se reunían inmediatamente alrededor, o sea, sale la raíz, ¿no? Sale todo eso. Es como estos que analizan tanto, tú como músico lo debes de saber también, que analizan tanto los espirituales negros, por ejemplo. Dicen, es que el espiritual negro tiene esto y esto y esto, pero viene de África esto y esto y esto y esto, y se ha juntado, y es el canto de los esclavos, de los negros y de todas estas situaciones. Y las voces de estas gentes es impresionante a veces. Aún, porque los han adaptado, claro, sobre todo es liturgias protestantes, en las que ellos son, porque pues en Estados Unidos se hicieron más protestantes. Hay grupos católicos, aún de negros, y que también han hecho con esa misma forma canto. Una síntesis. Exactamente, y han hecho ya canto católico, por así decirlo. Y dices, y qué voces, qué maravilla, qué forma, que también, o sea, y nosotros tenemos lo nuestro en este aspecto con todos estos, que lo mismo lo encuentras en Chalma, en San Juan de los Lagos, en la Basílica de Guadalupe, en Sacromonte, etc. Cuando me dediqué a ser secretario de santuarios y andaba yo por todos los santuarios de México, de América Latina y de todo, aprendí tanto y vi tanto, tan interesante, en Oaxaca no se diga, en Juquila, en La Soledad, que también se considera un Chalma. Chalma, el famoso ir a bailar a Chalma. Entonces, Chalma. claro, allí es en el Agüehuete propiamente, y ya después ya bajas a Chalma. Y si vas por primera vez te tienen que poner tu corona, y luego la dejas en la puerta. Una vez llevamos a unos rectores, un encuentro de santuarios a nivel latinoamericano, y llevamos a todos los rectores de santuarios a Chalma y estaban impresionadísimos. Y fascinados. Sí, fascinados. Los llevamos a bailar, por supuesto. Primero ahí al Agüehuete y a que comieran sus quesadillas y todo aquello. Bien, la nobleza de María de Guadalupe también está expresada en que hay una túnica interna y que sale esta partecita de aquí, que la vemos así como algo muy fino, el algodón. El algodón propio de América, es nuestro. Aquí se llevó a todo el mundo. Ellos nos trajeron el cáñamo. No nos lo hubieran traído porque ahora tenemos muchos problemas, pero Europa nos trajo el cáñamo, ni modo. Aquí había tabaco, nada más. Pero el algodón es de aquí. Y se usaba ya para la nobleza, etcétera. Y además, como todo, las clases sociales, los diferentes grupos, en fin. Aquel libro tan interesante que hay, que se llama La vida indígena, la llegada... Cotidiana, ¿no? Cotidiana, sí. La vida cotidiana de los aztecas. De los aztecas, algo así, sí. Tan interesante esas descripciones. A veces digo, híjole, cuando los releo, me acuerdo. Y digo...
Luego se le olvida a uno, pero ya luego te acuerdas y luego dices, pero por lo menos el lugar por ahí lo ubico, ¿verdad? En este aspecto. Muy, muy interesante. Entonces, Santa María de Guadalupe va teniendo este aspecto. La luna, entonces, la luna oscura. Entonces, la luna ciertamente que va en la parte que representa esta parte oscura que siempre también tuvo la cultura mexica, o sea, el sol, la luna, el día y la noche. El día y la noche, pues ahí está presente. Las estrellas, aquí hay que recordar también los otros aspectos que van teniendo aquel mito del nacimiento de Huitzilopochtli, cuando los Ensencisnáhuatl, las estrellas, son dispersas en el momento en que nace el sol. Y la luna es descuartizada, la famosa Coyolxauhqui, que ahora la tenemos aquí en el centro histórico. Y ahí está muy... Porque las estrellas se habían aliado a la Coyolxauhqui. A la Coyolxauhqui para matar a la tierra, a la Tonantzin, a nuestra madrecita la tierra. Y que no diera luz a Huitzilopochtli. A Huitzilopochtli. Pero ella empieza a oír voces interiores. No te preocupes, yo voy a nacer, yo te voy a cuidar, yo te voy a esto. Y en el momento en que vienen, él nace, los dispersa, y empieza el sol a vivir el sol. Y después por eso, esto sustenta lo que ya había pasado en otro mito anterior, como que Quetzalcóatl había había creado a los seres humanos, por eso son más iguales, los merecidos por la penitencia de los dioses, los había creado, y ahora los más iguales tienen que sostener la vida del sol con la sangre, los corazones, y colocando en el Zompantli las cabezas, de lo cual se horrorizaron los ibéricos, ¿verdad? Y los que, además ya he dicho que no venían nada más ibéricos, sino otros tantos que venían con Cortés. Y ahí está. Lo bueno es que ya encontraron el Zompantli atrás de la catedral. Sí. Ahí está. Sí. Todo aparece, aparece. Las crónicas, los cronistas, los escritos de los frailes, etcétera, todo empieza a coincidir. Todo aquí está. O sea, no hay nada de irrealidad en este sentido. Y abajo del sagrario también la parte que quedó del Templo Mayor, debajo del sagrario metropolitano. Esa es otra cuestión también interesante. Entonces, no se dice cempasúchil, se dice zompasóchitl. Xochitl es flor. Zompa es muerte, flor de muerte. O sea, cempasúchil no es nada. O sea, ¿qué es cempasúchil? No, zompasóchitl. Yo dije un día zompasóchil y una señora me corrigió. Ay, no, padre, no se dice así. No se dice así. Está bueno, le dices, habrá estudiado náhuatl y ya sé. Pero pues las noyas no puede uno decir nada con las abuelitas con .com. No .com, las abuelitas, pues como usted diga. Pero yo así. Entonces, discúlpeme, pero lo invita a ver el Zompantli, que ya lo descubrieron. Sí, el zapato de la Virgen de Guadalupe, color amarillito, de nobleza también. Siempre ella es la noble señora. Y por eso la va a conducir el pupilo del Calmecta. Que no es un angelito. No es un angelito, es un pupilo. Y ni siquiera tiene la bandera. Verde, blanco y rojo, no es cierto. Entonces, en todo caso sería la bandera francesa. Se equivocó, se equivocó Iturbide. Sí, tomó la bandera de la casa de Saboya y era la casa de Luis XVII. Exactamente. Ay, no. No, es que hay cada interpretación y cada cosa tan... Es que ese nacionalismo que tanto sentimos, tan profundo, ve cómo se traduce.
Y tú ve a comprar una guadalupana popular y tiene verde, blanco y rojo. Sí, por supuesto. Y verde bandera. Y verde bandera, exactamente. Sí. O sea, es que es tan sentido. Por eso llegó la mística a América, a nosotros, a México. Junto con Don Juan. Junto con Don Juan y con el Quijote. Y con el Quijote. O sea, es que verdaderamente somos un pueblo místico, que sentimos la mística. A veces la hemos perdido. A veces, a mí me da mucha pena cuando veo tanta mugre, tanto descuido, casas tan abandonadas, tan dejadas. Digo, ¿dónde está nuestra mística? La hemos perdido. A veces me da mucho gusto ir al centro histórico, algunas partes que han estado ya rescatando, arreglando edificios, calles, unas banquetas más dignas, en fin, que creo que ahora están metiendo el alumbrado por debajo. En fin, otras tantas ciudades, no nomás la Ciudad de México, por supuesto, el centro histórico de Zacatecas, Guanajuato, todas estas ciudades virreinales tan grandiosas. Allí está la mística que hemos sentido. No nada más en las iglesias, ¿no? Sino también en los edificios públicos, en lo que fueron colegios, universidades, etcétera, etcétera. Hospitales, lugares de estar, las alamedas famosas, que nadie sabe por qué son alamedas. ¿Por qué? Porque llevaban álamos, porque antes había álamos. Tan simple. Tan simple, porque, pues, ¿por qué es alameda? Pues porque se sembraban álamos y tenía álamos. Y en todos lados. La moral. Y además, exacto, el centralismo de México. En todos, no hay triste pueblo bicicletero que no tenga un zócalo. Ajá. ¿Y por qué zócalo? Si el zócalo solamente es el de la Ciudad de México. No, pues aquí también tenemos zócalo. No hay triste pueblo en ciudad que no tenga una alameda. Y no, pues si la Alameda era la de la calle Hidalgo y una Juárez. Sí, por supuesto. No, somos únicos. Sigue con el supuesto angelito. El supuesto angelito, que es el pupilo del Calmecac. El pupilo del Calmecac es el que estudia, el que conoce, esa especie como joven, anciano. Porque tiene una cara, un rostro de anciano. ¿De anciano? Porque el anciano es el verdadero maestro, es el tlamatimine. El sabio. El sabio, el tlamatimine, el que enseña, el que conoce, el que está abierto a la trascendencia, a las realidades trascendentes. Entonces, a la muy noble señora, ¿quién la puede conducir? ¿Quién la puede llevar? ¿Quién la puede hacer presente? El tlamatimine, el pupilo del Calmecac. ¿Y las supuestas alas? Las supuestas alas son porque necesitan sentido, pues no son ni alas de angelito tradicional 16, del 16, ni nada de eso. Son los puñales con los cuales se abría el corazón y se hacía el sacrificio. O sea, por eso es la síntesis, ahí están. Entonces tienen manera de los puñales con los cuales se abría, te colocaban en la parte de la piedra del sacrificio, se tomaba de las 4 extremidades, de la parte de aquí del cuello, y llegaba el sacerdote, te abría esta parte del esternón, te sacaba, los que ya nos operaron del corazón, nos abrieron como pollos, a mí me abrieron como pollo también, te sacaban el corazón, y ya con eso. Entonces no son plumas. El cuchillo se transforma en plumas porque es un sacrificio simbólico. Por eso ya se pinta, por así decirlo, aparece como plumas. Pero te hace referencia a esto. Porque la pluma es sentido también de la divinidad. O sea, las plumas en el mundo prehispánico es tan importante. Ahora que quieren traer el penacho de Moctezuma y nomás se desharía nomás de la vibración del aéreo. Ya se quedó. Además, por si no lo saben, allí mismo en Viena dicen,
Supuestamente se dice que es de Moctezuma. Hay que ir ahí a la vitrina y leer lo que dice, etcétera. El que supuestamente es el penacho de Moctezuma, pero que no sabemos. Que no sabemos. Y en todo caso no tenemos por qué andar pidiendo lo que ya regalamos. Porque decíamos cuando éramos niños, el que da y quita, con el diablo se desquita. Si se lo regaló Moctezuma a Cortés y Cortés se lo mandó al emperador, pues ya que se quede allá. Pues sí, pues ¿para qué? Sí. ¿Para qué le hacemos? No se lo robaron. No se lo robaron, le cayó también, pues, y eran cuates, iban y venían, iban juntos de cacería. En fin, toda la primera etapa de cuando llegan Cortés y compañía a la Ciudad de México, que son recibidos en el Palacio de Atzayacat, empieza un diálogo, un encuentro, pues a ver de qué se trata, etc. El gran problema fue cuando Cortés tiene que ir a Veracruz a ver a los que vienen de Cuba, que se queda Alvarado, viene la fiesta de Toxtla, viene la matanza del Templo Mayor y viene la revelación. Se rebelaron. Hay dos tradiciones de que mataron a Moctezuma los españoles mismos, otra la tradición de que le aventaron, su pueblo lo apedreó y le aventó piedras y con una piedra se murió. Lo mataron. Ahí sí, Cortés en sus cartas de relación no dice nada. Los demás no dicen nada. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Decíamos cuando éramos niños también. Pero bueno, son parte pues, de la historia. Hubiera sido tan diferente esa asimilación. Cortés, por ejemplo, no quería que se destruyeran la mayoría de los ídolos y de todo esto. No quería. Claro, después llegaron los misioneros. Pues está bien. Y llegaron con una mentalidad cruzada. Sí, sí. Entonces, pues también errores son del tiempo y no de España. Entonces decían, no, hay que quitarlos y todo eso. Si aún así costó tanto trabajo la evangelización fundante, porque pues hasta ahora nos hemos enterado de que abajo estaban guardadas las piezas indígenas, estaban detrás de los retablos, estaban en esto. Había, pues ese cambio, los cambios, las mentalidades no se hacen de la noche a la mañana. Sí, pero no. Sí, pero no, exactamente. Y siempre, México siempre ha vivido, como dice el son de la negra. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Pero citando el clásico. Sí, citando el clásico. Siempre somos un pueblo así. A todos dile que sí, pero no les digas cuándo. Entonces, es bien interesante ver, pensar. Los que también sabemos un poco la historia, nos dedicamos y decimos, pues si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro, si hubiera pasado aquí, si hubiera pasado allá, pero pues no dejan de ser más que futuribles, como estudiamos en filosofía. Pero se vale pensar un poco. Si no, pues ¿qué haríamos? Pues para eso tenemos cabeza, para pensar. Si mi abuela hubiera tenido ruedas fuera bicicleta. Definitivamente. Es que la situación de los posibles, sí. Ahora, hay situaciones en la historia de México que ahí sí dice uno, si de veras esto no hubiera pasado, se hubiera ahorrado todo esto. Ya les dije del porfiriato. Si no hubiera aceptado, si no hubiera esa reelección supuesta, la última, totalmente otra historia. Otro gallo nos hubiera cantado. Desde cuando el padre Hidalgo llega al Monte de las Cruces y le dice Iturbide, vamos sobre la Ciudad de México. No, se repliega y regresa a Guadalajara. La historia de México hubiera sido otra. Y así tenemos varios episodios en la historia de México. ¿Por qué? No nos lo decimos nomás de puntada, sino por el contexto que se está realizando. O sea, porque el historiador hace eso, relacionar, pero es que estaba pasando esto, que estaba pasando lo otro, que estaba pasando aquí, no se midieron las fuerzas, no se midió. Hay así momentos claves en la historia, y en la historia de la humanidad, y en la historia de la Iglesia. Pero nosotros no tenemos el conocimiento total de las cosas, es muy difícil de discernir en el momento qué debe uno hacer. Sí. Tomar decisiones es tremendo.
Dice una viñeta, ¿no? Si hubiera sabido lo que sé ahora cuando era joven, no hubiera tenido tantos errores. Y le dice otro, si no hubieras tenido tantos errores, no hubieras sido lo que eres ahora. Exactamente, pues sí, son situaciones, pues sí, es el crecimiento, las experiencias, en fin. Decía un padre de historia de la iglesia, si hubieran escuchado a Savonarola, se hubieran evitado un Lutero. Sí. Si hubieran escuchado a Sí. Savonarola y pues prefirieron a la hoguera, Sí. que era la mentalidad del momento. Sí, sí, sí. Y no estaba tan errado Savonarola. A la Entonces, postre. sí, sí, sí. Y ahora lo hemos reconocido y hemos dicho, está bueno. Sí, sí, 5 siglos después. En fin. Entonces, esta armonía de Santa María de Guadalupe. Pero la iconografía, el icono, no está centrado sino en una sola y única realidad. Cuando pide la casita sagrada para en ella mostrarlo a él, a mi hijo, en todo mi amor, comprensión, auxilio y defensa, porque yo soy tu verdadera madre. Este pueblo que siempre ha necesitado tanto de la madre, ya hablamos de la visión femenina de América, etcétera, que a veces también por eso no nos entienden mucho otras naciones y los europeos y todo aquello, y las naciones en torno al Mediterráneo, que son patriarcales y nosotros matriarcales. Por eso aquí, por ejemplo, el número que rifa es el número 13 desde el mundo indígena, porque el 13 está siempre relacionado con lo femenino. Ese es el número propio de lo femenino. En cambio, el número 12, los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, y 12 todo esto, el mundo patriarcal está fundamentado siempre en el número 12. Pero entonces ella está en ese ámbito de ser la madre. Y es la madre de la misericordia, del perdón, del consuelo, etc. Por eso, pues, ha proclamado entonces estrella de la evangelización, de la nueva evangelización, también ahora toda esta cuestión, toda su riqueza que tenemos en el concepto, de Guadalupe, pues ciertamente es una situación importante para entender la riqueza de su presencia. ¿En qué concluimos? Después de recorrer desde el inicio de nuestra nación, la correlación siempre profunda de la Virgen de Guadalupe hasta el día de hoy, no la podemos dejar de lado, que así como ya se celebraron estos 125 años de la coronación, pues vamos caminando a otras efemérides. El mismo próximo año tendremos una conmemoración importantísima, los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, pero el inicio de una nueva ciudad. Y que pues ahora es nuestra ciudad, queramos o no, los que somos de aquí, los que nacimos aquí, vivimos aquí, pero además toda la nación la identifica. Entonces, pues ha sido pues, el alma mater de todo, la Ciudad de México, por un lado. Por otro lado, vamos a llegar a los 200 años de independencia. La independencia de Iturbide y de Guerrero. El acta anterior fue en otra fecha, pero esta es la oficial. Y con eso toda la situación difícil que se ha iniciado también en la vida de México. Entonces, glorias y miserias. O sea, las vicisitudes, las situaciones positivas, edificantes,
buenas, negativas, que hay, pues ahí están, en esa historia. Vamos a llegar a los 100 años de la persecución, de la cristiada, con todo lo que significó también la figura de Santa María de Guadalupe en este hecho y de Cristo Rey. Vamos a llegar en el 2031, los que lleguen en el 2031, a los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y por lo menos de aquí a corto plazo, porque dice uno, ay, el 31, pero ¿cómo? Pues sí, pero pasa muy rápido el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo han pasado los años? Dice la canción, citando al clásico. Otro clásico. Exactamente. Y vamos a llegar al 33, al 2033, que va a ser Año Santo. Porque cada 33 se celebran los años santos extraordinarios de la redención. Por los 33 años de Jesucristo. Porque se supone que fue crucificado a los 33 años. Cuando yo viví todavía, cuando niño, en un mundo tan piadoso, y entonces decían que para que no te pasara nada, de las palmas del domingo de Ramos, había que hacer 33 crucecitas. Y entonces tenías que traer aquí 33 cruces para que no te pasara nada. Me parecen más amuletos que realidad cristiana, pero era el pensamiento de las abuelitasapatones.com. Entonces, con eso no te da coronavirus. Sí, no, bueno, el detente y todas esas cuestiones. Sí, clásico. Sí, clásico. Entonces, definitivamente son símbolos, los necesitamos, el corazón de Cristo. ¿Quién no descubre toda la riqueza del corazón de Cristo? Pero no es magia. El cristianismo no es magia. Es algo, una realidad todavía más profunda. Entonces vamos a llegar en el 2031 del siglo XXI a celebrar estos 500 años del acompañamiento, de la presencia, de la maternidad de Santa María de Guadalupe, de la, ¿qué dijéramos?, de la comunión tan profunda que se ha dado en toda esta nación, en toda esta identidad, en cada uno de los mexicanos, en cada una de las familias, porque aún familias protestantes, judías y todo, aquí todos somos guadalupanos. Un poco aquello que decía, en la feria decía, ¿cómo se llama este hombre? Ahorita se me olvida su nombre. Es el único día que soportamos todos ser iguales. Altamirano. Altamirano, exactamente. Es el único día que soportamos todos ser iguales. Entonces vamos a tener este aspecto. ¿Cómo vivir esta etapa entre la coronación y las apariciones? Pues yo creo que siguiendo una idea fundamental que ha cruzado el guadalupanismo. La idea maestra, la idea eje. Yo lo mostraré a Él en todo mi amor, comprensión, auxilio y defensa. A Él, a Él, a Él. O sea, ya tenemos un concilio, ya tenemos toda esta doctrina que he expresado en esta ponencia, en las anteriores, en la pasada, toda esta realidad. De allí se desprende pues la expresión más conocida, más querida y con la que nos encontramos en el momento en que llegamos a la Basílica de Guadalupe en la capilla abierta. Que esa capilla está inspirada de esa manera en hacerla porque está inspirada en los conventos del 16, que todos tenían su capilla abierta porque el culto era al aire libre, era en los grandes atrios, Xochimilco, por ejemplo, y otros grandes atrios. Coyoacán. Todos. Hemos perdido muchísimo, en algunos, gracias a Dios, se ha conservado, pero ahí está la capilla abierta. Entonces, ahí está esa expresión, esa manifestación, esa frase tan sentida, tan querida, verdaderamente
en este sentido. Porque yo creo que no hay lugar en esta patria nuestra donde no esté presente Santa María de Guadalupe. Desde las iglesias, por supuesto, las escuelas, en las casas, en los lugares de trabajo, en las fábricas, en los campos, en las ermitas. Hay ermitas por todos lados. No son altares, son ermitas. El altar es una mesa en la que se realiza el sacrificio de Cristo. Eso es un altar. Ni siquiera altar eran los retablos, se le llamaba retablo. Es que a veces no sabemos ni usar bien el lenguaje. No son altares, son ermitas. ¿Cuánta ermita no se encuentra uno yendo por los caminos? Claro, no en las autopistas, es decir, en las carreteras federales. Entonces, en todos lados. No hay mercado donde no esté la presencia de la Virgen de Guadalupe, cruces de calles, etcétera. Centrales camioneras. Todo. Me acuerdo siempre, cuando yo estaba en Roma, cuando andaba caminando, las madoninas de la estrada, de la calle, las imagencitas de la Virgen que también ponen por todos lados, todo Roma está. Me acordaba tanto de la Virgen de Guadalupe siempre, igual, encontradas por todos lados. En el barrio de Tlaxpana, veo, por ejemplo, para el 12 de diciembre, como ponen también todas sus ermitas, y en otros lugares ya también están haciendo lo mismo. Porque es la piedad, es la devoción que se tiene y el cariño que se tiene hacia la presencia de Santa María de Guadalupe. Yo creo que después de Ecclesia in America y de que Papa Juan Pablo II dijo que la fiesta de América era la Virgen de Guadalupe era fiesta para toda América, solemnidad para la nación mexicana, vamos a llegar al 31 ya con otra perspectiva, de ser más abiertos, más ecuménicos, y aunque ya se decía la Virgen de Guadalupe, Reina de México, Emperatriz de las Américas y de las Islas Filipinas y todo aquello, ya vamos a tener como más conciencia de todo aquello. Más unidad. Más unidad y más sentido. Y entonces lo va a sentir más todo el continente. Claro, los obispos, los catequistas, los presbíteros, todos tenemos que entrar más en esta correlación, en esta comunión. A nivel de América Latina, pues el CELAM tendrá que coordinar más todo este aspecto. En América del Norte, que además el movimiento chicano y todo aquello es único. Ya hay algo también en Canadá, porque también en Canadá es un mundo de mexicanos. Sí, Canadá desde antes. Sí. Los católicos son muy guadalupanos. Sí, por supuesto. Entonces, todo esto, este aspecto. Pero, cuidado, no nos podemos quedar en la fiesta externa, en echar cohetes, en echar esto, en lo otro, y comer y pasarla bien. No. Eso es expresión de un momento, de una realidad. Pero todo lo que hay detrás, y todo lo que hay detrás es evangelio, vida nueva. Iniciación cristiana en todo su sentido. Si decimos que ella es la estrella de la nueva evangelización, pues a ver, ¿cómo va a ser ese reto de la nueva evangelización? Estos aerópagos, pero también otros, no podemos ya decir, ay, todo lo vamos a hacer ahora por estos medios. No. La vivencia, la experiencia, el crecimiento de la fe, la autenticidad, la profundización de la fe. O sea, no partimos de un pueblo pagano. México no es un pueblo pagano. América no es un pueblo pagano. América Latina no es un pueblo pagano. No, nos falta profundizar, nos falta clarificar, nos falta guiar en muchos aspectos. Nos falta tener apertura de ambos y sobre todo también de transformación, porque ya puse ejemplos de que pues, no podemos seguir viviendo una Semana Santa como el estilo Pío V o al estilo medieval. No, ya pasó una reforma y además estar ayornados, estar al día, estar en esta situación, en estos momentos del hombre de hoy, en las circunstancias de hoy. Yo soy yo en mis circunstancias. Entonces, tan propio. También hay otros clásicos menos populares como este. Yo soy yo en mis circunstancias y entonces tenemos Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, exactamente.
Y finalmente necesitamos la seguridad de seguir profundizando el acontecimiento guadalupano en muchos aspectos, porque eso ha sido un aspecto mínimo, un poco histórico, un poco aquí, pero también si le rascamos está todo el aspecto espiritual que se ha creado desde el virreinato, todo lo que ha sucedido en el virreinato, en el México del 19, en el México del 20, textos grandes que se han escrito en la literatura y en otras partes, siempre tan interesantes, tan importantes. Nada más quiero concluir citando a otro clásico, pero también no muy popular, porque hay que etiquetar de todo tipo de clásicos. Sí. Quiero leerles algo de Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, y que curiosamente estamos en el 70 aniversario de que se publicó El laberinto de la soledad. No he oído mucho que se hable de esto. No. Entonces, pero me hubiera gustado. Claro, la pandemia y el confinamiento pues nos ha condicionado mucho. Pero en fin, entonces ahí expresó este hombre que nació en el 1914, hay que ubicarlo históricamente por lo que está pasando. Fíjense que toma en el 14, en tiempo de la revolución, todavía la estructura del porfiriato y lo que va haciendo. El porfiriato se acaba propiamente hacia el 15, pero pues nació en el 14, es un niñito y va a tomar conciencia por lo menos hasta los 12, 14 años de todo aquello. Su papá anda en la bola, como se decía. El abuelo, don Irineo Paz, también, un hombre muy interesante, y muere en el 98. Ha manifestado el significado de Guadalupe y unido al modo de ser de México. O sea, esa es la clave con la que tenemos que leerlo. Y no crean que era un hombre ni piadoso, ni muy eclesial, ni muy nada, ¿eh? No. Se declaraba nihilista. Exactamente, así. Y está bien, hay de todo, y tenemos que leer de todo, y tenemos... también me gusta tanto leer a Carlos Fuentes. También es interesantísimo, porque además es el espíritu de nosotros, de México. Escribió, por ejemplo, ¿qué sería? Ya no recuerdo bien qué título le dio. Para el 92, que por ahí anda, escribió un ensayo. Igual que el laberinto de la soledad es un ensayo. Ya me acordé. Es maravilloso releerlo, por lo que era el sentido de la relación de los dos mundos, el encuentro, la donación, el mestizaje, etc. ¿En quién? ¿Octavio Paz? No, en ¿Carlos Fuentes? Carlos Fuentes. Yo lo leí porque en esa época llegué, lo vi yo todo lo que veo me interesa, lo llevo y empiezo a leer. No me acuerdo del nombre. Déjame buscarlo en la biblioteca y te lo mando para que veas. Entonces dice que no es un secreto para nadie que el catolicismo de México se concreta al culto de la Virgen de Guadalupe. Y popularmente a veces así se entiende. O sea, nadie irá a misa, pero está el culto a la Virgen de Guadalupe. Su aportación desde el inicio de la nacionalidad hasta nuestros días. Porque ella es el refugio de los desesperados. En ella se encuentra un regazo. Es madre de los huérfanos, de los que están en orfandad. Es madre universal. Ella es entendida como mensajera entre el hombre que debe vivir esta situación de vida y un poder desconocido. Lo que
pasa lo que sucede en la devoción, en la experiencia. O sea, aquí están, como siempre, todas estas ideas y todos estos elementos que van configurándose. El lado negativo del mexicano es que le falta sensibilidad hacia el futuro, porque el pasado está vivo en el presente y se preserva en el presente su identidad barroca, lo que ya decía otro autor, Francisco de la Maza, que lo único que México ha aportado al mundo es el barroco y el guadalupanismo. Y el culto guadalupano nos une al pasado. O sea, por eso, yo cuando me puse a estudiar todo esto y a crear y a ver, dije, cuánta razón a veces ha habido de todos estos aspectos que debemos de entender. Su imagen es un singular tesoro para México. O sea, no hay nada igual. Porque México es un espacio sagrado. Es el país de los hijos de la Virgen de Guadalupe. Por eso, en este culto guadalupano, desaparece todo lo que es extraño a nosotros. La patria de México, por naturaleza, es la patria de Guadalupe. Entonces, es el sentir en este aspecto. Y por eso, pues el Nican Mopohua es nuestro, de la comunidad cristiana, la imagen de Guadalupe es nuestro, Cristo es nuestro, la iglesia es nuestra, y pues tenemos que caminar en este sendero de la experiencia, de la vivencia de la Virgen de Guadalupe. Y nos enriquecerá siempre y profundizaremos en nuestra fe. A mí me gusta tanto y además tantas veces que la decía en la Basílica de Guadalupe, que en la oración colecta de la Misa de la Virgen de Guadalupe dice que nos ayude a profundizar en nuestra fe. Y busquemos para nuestra patria caminos de justicia y de paz. Eso es el culto a Guadalupe. Justicia y paz es crecimiento compartido, es todo esto. Mucho de lo que nos falta. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a realizar? En base a este culto de Guadalupe. Cuidado con los jacobinos y el liberalismo, que no quiere que por un lado es todo lo religioso y por otro lado lo civil. No, es que yo no estoy dividido. Yo y mi circunstancia. Yo soy un todo. Y soy mexicano al mismo tiempo, pero soy cristiano, soy católico y tengo que ver la justicia, pero tengo que ver también la palabra de Dios y el trabajo y todo. La educación, la sociedad. Sí. En Francia no hay ningún problema que esté un crucifijo en un colegio. Y no confesional, o sea, en los colegios normales. Eso. En fin, ¿cuánto mal nos ha hecho el juarismo? O las interpretaciones del juarismo, y que insisto, Juárez era anticlerical, pero no era anti-guadalupano. Ojo. Y en base al señor Juárez quieren decir tantas cuestiones, lo hacen decir, hace poco leí un artículo que decía, lo hacen decir lo que nunca dijo ni pensó. Entonces, pongámonos listos en todos estos aspectos, veamos, caminemos, entendamos, y que esta patria nuestra no va a salir adelante si no es a partir de estos valores. Y así será. Pues te agradecemos mucho y quedamos convidados para que nos sigas dando tu sabiduría a través de estos medios electrónicos en puntos para dar razón de nuestra fe. Vamos abordando diferentes materias, diferentes temas para dar razón de nuestra fe. En nuestro instituto, en el Tierra Buena, para el Día del Señor, en que explicamos las Escrituras, tenemos el rostro amable de la Virgen de Guadalupe siempre presente. Miguel, pues muchas gracias hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos nuestro detente? Por supuesto, no necesitan una estampita, esto es lo mejor. Muy bien, muchas gracias.